los procesos de planificación del manejo holístico aplicados a nivel de predio son tres, pero ninguno de ellos se puede hacer y se podría considerar un manejo holístico si no hay un contexto para tomar decisiones. Es decir, mucha gente se zambulle de cabeza, sobre todo en la planificación de pastoreo, porque es muy práctico y da resultados muy rápido, y la gente se embala, se entusiasma con la planificación del pastoreo, que ahora vamos a hablar bien de eso, pero es como que cuando uno se mete directo en las planificaciones sin haber hecho el ejercicio de formular un contexto holístico y usarlo, es como que en la planificación nos falta justamente eso, saber a dónde queremos ir, porque eso es lo único que nos va a orientar de qué decisiones tomar. Así que no hay una planificación de pastoreo buena ni una planificación financiera o plan de la tierra bueno si el contexto es borroso o no directamente es tácito, digamos. Todos asumen que quieren lo mismo y resulta que no es así. Así que yo les diría que el manejo holístico empieza el día que en el campo formulamos un contexto. ¿Y quiénes formulan el contexto? Bueno, fundamentalmente los que son responsables de un campo, ¿no es cierto? Los tomadores de decisiones. Así que la formulación del contexto va a requerir primero identificar quiénes son los tomadores de decisiones y ahí es empezar a entender quiénes tienen algo para decir en un lugar. Hay empresas que son familiares, donde hay alguien que está a cargo, pero hay parientes. Hay la familia, normalmente las mujeres son tomadores de decisiones que no figuran a veces explícitamente. O sea, tenemos que identificar quiénes son los que toman decisiones eh, digamos, tener una sesión para formular el contexto, que es un tallercito muy simple. Primero, cada persona hace el contexto por separado y después se pone todo en común y se genera un documento que es, de alguna manera, la definición de los tomadores de decisiones de qué es lo que, cómo quieren que sean las cosas dentro de ese campo. Y, y hasta que uno no tiene un rumbo, no sabe muy bien qué decisión tomar. Y esto es bastante, no es una cuestión formal. Hemos visto decenas de casos de gente que al no tener un contexto claro toman decisiones de manera errática y dan dos pasos para un lado y dos pasos para el sentido contrario, y es como que dan vueltas siempre alrededor de lo mismo, digamos, o que no realmente nunca le ponen el cascabel al gato a las cuestiones, a las causas de los problemas que tienen. Así que tener un contexto no es un adornito, no es un documento para poner en la página web para que lo vean otros, es un documento para uno mismo y define qué es lo importante en el campo, cómo queremos que sean las relaciones entre las personas, cómo queremos que se vea el campo desde el punto de vista ambiental y sobre todo definir qué es lo que nos da calidad de vida en el campo, para qué estamos ahí. Porque no hay nada más triste que estar en el campo simplemente cumpliendo un mandato, porque siempre se hizo así, y no tener un sentido de propósito, ¿no? De algo que no solamente nos dé de comer, sino que satisfaga la necesidad de sentirse útil, de sentirse orgulloso de lo que uno hace, de alguna manera de enamorarse de la tarea. Así que a pesar de que, de que vamos a hablar de las planificaciones, yo quiero dejar claro que si queremos que el manejo sea holístico, tiene que haber un contexto primero. Y el tiempo que ustedes inviertan en pensar realmente qué es lo importante, nos va a ahorrar enorme cantidad de tiempo después. Y muchas veces se da por supuesto de que todos queremos lo mismo y cuando se hace el ejercicio de contexto
surge que no estamos todos pensando en lo mismo y que tenemos que conciliar posiciones o que tenemos que fortalecer algunas cosas. Y por eso se hace por separado primero, para tener una visión no sesgada de lo que quiere cada uno, y después se pone en común. Si lo hiciéramos en asamblea, el contexto holístico, lo que pasaría es que por ahí alguna persona que es muy dominante arma el contexto del solo y los demás dicen que sí. Entonces, es mucho mejor trabajarlo por separado y después ponerlo en común. Así que dicho esto, vamos a hablar de los procedimientos de planificación. Los procedimientos de planificación del manejo holístico están muy bien pensados y de tal manera que se alimentan o se informan entre sí. Es decir, no se hacen en abstracto por separado, sino que la riqueza más profunda del manejo holístico es cuando aplicamos los 3 procedimientos de planificación, y ahí es donde hay como una sinergia entre cada proceso. Lamentablemente, a pesar del esfuerzo que hacemos en el curso y en nuestro apoyo a los productores, la mayoría de los productores se quedan solo con la planificación de pastoreo y se pierden el valiosísimo aporte de las otras 2 planificaciones. Nosotros nos damos cuenta de lo que se pierden cuando vemos cómo les va a los que hacen las 3 cosas. Digamos, los campos que hacen el paquete completo y que hacen las 3 planificaciones claramente se diferencian del resto, en la sensación de control, en el disfrute y en los resultados también. Así que bueno, el plan de pastoreo obviamente es el más famoso, es el que produce la regeneración. Cuando pasamos de un pastoreo no planificado y pastoreo en muchos casos continuo o rotaciones muy rápidas, y ponemos eso en orden, es donde suceden los procesos regenerativos y donde empezamos a producir pasto gratis y empezamos a mejorar el negocio. Así que la planificación del pastoreo es sin duda muy importante. Y bueno, nosotros en el manejo holístico tiene algunos atributos que la hacen única, diría yo. La primera cosa es que se hace siguiendo una guía, una ayuda a memoria, y esa ayuda a memoria Alan Savory la adaptó de unos ayuda a memoria que usaban los generales ingleses para prepararse para las batallas. Es decir, es una lista de cosas que hay que hacer, pero el orden no es casual. Las cosas van en ese orden porque cada decisión de alguna manera va informando o va condicionando las que vienen después. Así que la planificación de pastoreo no se puede hacer en cualquier orden, y a pesar de que llevamos muchos años haciendo esto, aconsejamos no hacerlo con la guía y ir paso por paso y no saltearse ninguno. Yo todas las veces que intenté hacerlo de memoria, como canchereando la cosa, me olvidé de alguna cosa importante o la hice en un orden que no era. Así que, bueno, hay una guía y hay una planilla. Y la planilla tiene algunos atributos que yo considero que son una genialidad, en el sentido de que la planilla puesta en una mesa permite que todos puedan ver, puedan tener un registro, una trazabilidad de las decisiones que se van tomando. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de las decisiones que toma, es donde empieza a evaluar y aprender. Entonces, una guía paso por paso y una planilla. Y planificamos 2 veces por año, una en esta época, cuando arranca la primavera, que le llamamos plan abierto. Plan abierto porque uno no sabe cómo va a venir la primavera, puede venir seca, puede venir llovedora, con lo cual es abierta la cantidad de pasto que vamos a poder generar. Y cuando termina ese plan, que normalmente dura 6, 7 meses, plan abierto,
se hace una evaluación de pastizales, o sea, se evalúa el resultado de ese plan abierto y se arma el plan de la estación de no crecimiento o plan cerrado. Le llamamos cerrado porque la cantidad de pasto que tenemos para pasar por el invierno está bastante definida en ese momento. Es decir, más allá de que en algunos lugares, como en Entre Ríos, puede haber cierto crecimiento invernal, que lo vamos a tener en cuenta, en muchos lugares, como aquí en la Patagonia o como en Córdoba, el invierno muy seco y no hay un crecimiento importante en invierno, con lo cual sí es cierto que el plan está cerrado. Es decir, evalúo cuál es mi stock de pasto en abril y eso es lo que hay hasta que empiece a crecer de vuelta. Y lo que estamos haciendo en el plan cerrado es administrar el pasto que hemos producido en el plan anterior. Así que hay un plan en donde el objetivo es producir la mayor cantidad de pasto posible y regenerar el ecosistema con todas sus funciones, y hay otro plan, que es el cerrado, que es administrar el forraje y también preparar la próxima primavera. En muchos casos, las decisiones que tomamos durante el invierno, otoño-invierno, impactan directo en cuán buena va a ser nuestra primavera. Así que ese es el calendario, 2 sesiones de planificación por año. ¿Y de qué estamos hablando? De algo, digamos, que es muy interesante porque es un momento de sentarse a conversar. Ustedes saben que en el campo siempre hay apuros, cosas urgentes, trámites, manejos con los animales, algo que se rompe. La gente de campo no para casi nunca, siempre hay cosas para hacer. Y el hecho de parar un día y decir, no, hoy no hay nada más importante que hacer que sentarnos a pensar cómo manejar bien el ganado por el próximo tiempo. Obviamente que se me escapó mencionar que aparte de esos objetivos de manejar pasto o de producir pasto, en todos los casos tenemos el objetivo de lograr la producción más alta y más eficiente posible. Es decir, que todas las decisiones que tomamos también tienen que ser consistentes con mantener los animales en un alto grado de bienestar animal, en buena condición corporal y con buena producción. Así que esas sesiones de planificación nosotros promovemos que estén los tomadores de decisiones, el dueño o el encargado, pero que también participe la gente que maneja el ganado. Son un momento de conversación bastante horizontal, y lo que hemos visto a través de tantos años es que es fundamental el impacto que tienen esas sesiones para organizar el trabajo y para alinear los equipos de trabajo. Cuando la persona que tiene que atender los animales se siente incluida y entiende por qué vamos allá o por qué nos vamos con los animales para otro lado, porque estuvo en la discusión o tal vez porque fue él mismo el que propuso los movimientos, tenemos una cuestión muy interesante, que es gente que se engancha y que ve que hay resultados y se siente bien y cada vez se van comprometiendo más. Nosotros en las primeras sesiones de planificación, cuando está el personal, siempre la actitud del gaucho en el inicio es bastante cautelosa, no opinan mucho, se quedan callados, pero a medida que le van agarrando la vuelta y que ven lo que pasa en el campo y ven lo que pasa con los animales, van agarrando coraje. Y bueno, realmente el éxito o el logro es que al cabo de un año o dos, digamos, después de un par de planes, sea la gente del campo la que aporte la mayor cantidad de decisiones posible, ¿no? Y que el plan sea de ellos. Eso es el éxito, ¿no? Y hemos presenciado o hemos sido testigos de enormes progresos, desarrollos personales, digamos, ¿no? De gente que aprendió a mirar el campo, aprendió a ver la vaca, entendió la jugada y después en los planes realizan aportes fantásticos. Así que esa parte yo creo que es invaluable, ayuda a organizar el equipo, ayuda a crecer, a aprender.
Siempre un plan, por ejemplo, va a empezar con el análisis del plan anterior, es decir, ¿qué hicimos bien con este plan? ¿Y qué hicimos mal? ¿Y qué tenemos que aprender para el próximo? Es decir, esto de revisar lo que hicimos y volver y anotar lo que salió mal para no volver a cometer el mismo error, también es invaluable, ¿no? Al final, después de unos años de planificar el pastoreo y evaluar los resultados, nadie va a saber más sobre ese campo que las personas que están ahí. Así que si vamos a la comparación de un plan abierto y un plan cerrado, en el plan abierto, que el objetivo es producir la mayor cantidad de pasto posible y regenerar los pastizales y producir, en el caso qué sé yo, de un rodeo de cría, preñar las vacas o destetar terneros de buen peso, digamos, la decisión más crítica de todo el plan es el tiempo de recuperación. O sea, cuánto tardamos en volver al mismo potrero durante la primavera y durante el verano. Y es como que esa es la decisión crítica, en el sentido de que si le erramos en eso, por más que hayamos hecho el resto bien, es posible que no tengamos los resultados que queríamos. Así que si queremos tener resultados en estas planificaciones, hay que acertarle al tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación no es una receta, aunque ya en muchas zonas tenemos información sobre cosas que han funcionado bien. Pero, por ejemplo, el tiempo de recuperación también va a variar con el tipo de actividad. Por ejemplo, la vaca de cría es menos exigente en términos de calidad de pasto y entonces tolera vueltas más lentas, digamos, de ir más despacio. Mientras que, por ejemplo, una vaca lechera es un Fórmula 1 y no tolera o va a acusar rápidamente si nosotros vamos muy lento y perdemos mucha calidad de pasto. Entonces, normalmente el tiempo de recuperación que vamos a usar en un tambo va a ser bastante más rápido que vamos a usar en un rodeo de cría. Y la recría la ubicaríamos al medio entre esos dos. Así que el tipo de producción va a definir el tiempo de recuperación y después la zona, ¿no? Por ejemplo, aquí en Patagonia nosotros no podemos comer dos veces el mismo potrero dentro del plano abierto. O sea que usamos un tiempo de recuperación de 180 días. ¿Qué significa? Que si un potrero pasamos ahora en octubre, no volvemos hasta el invierno a ese lugar. ¿Por qué? Porque las tasas de crecimiento de acá no nos dan para que la planta esté lista para volver a entrar. Qué sé yo, en la región pampeana estamos usando mucho para rodeos de cría 50 días en la primavera y 100 días en verano. Y eso, bueno, funciona bien con vaca de cría, pero ya les digo, no es una receta fija y uno tiene que ir viendo cómo está funcionando. El punto que creo que vale la pena mencionar es que usamos dos velocidades en el plan abierto. Digamos, tenemos una velocidad, vueltas rápidas en la primavera cuando las pasturas tienden a encañar y después vueltas más lentas en el verano. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, es muy importante entender que nosotros en verano, si vamos a la misma velocidad que en primavera, hay una parte de las plantas que tenemos en la pastura que no van a aguantar ese manejo, con lo cual las personas que hacen rotaciones a la misma velocidad primavera-verano normalmente terminan eliminando algunas especies que no se aguantan un pastoreo tan frecuente. Y la otra cosa es que para llegar al invierno con un buen stock de forraje, tenemos que dejar que se acumule, digamos, tenemos que diferir, ¿no? Tenemos que estoquearnos de pasto. Entonces, si vamos muy rápido, llegamos al invierno con todos los potreros relativamente comidos, con lo cual nuestra capacidad invernal va a depender de forraje externo. Y ya cuando dependemos de comprar o de hacer rollo todo el verano, ya la cosa deja de ser de bajo nivel de insumos y empieza a haber costos que no querríamos tener.
Así que ahora vamos a las preguntas de esto. Ya termino con la parte del plan de pastoreo y hacemos preguntas aquí. Así que importante entender que en el plan abierto lo más importante es el tiempo de recuperación y que ese tiempo de recuperación no es uniforme durante todo el plan, sino que hay una etapa que vas rápido y otra que vas más lento. Después, el otro elemento importante, obviamente, es tener un ojo puesto en el ganado y en la condición corporal de las vacas. Normalmente en el plan abierto se da el servicio de las vacas, con lo cual el objetivo es preñarlas, y para que la vaca se preñe tiene que tener un anestro corto, y ese anestro corto depende de su estado nutricional. Así que es muy directo las decisiones que tomemos en cómo nos va a ir con los resultados productivos. En el plan cerrado, en cambio, la decisión más importante es el balance que hay entre la oferta y la demanda de forraje. Es decir, yo puedo hacer un manejo buenísimo, pero si tengo más vacas que las que el campo aguanta, voy a salir muy pelado de cada pastoreo, y en muchos casos los animales van a estar restringidos en su consumo porque no hay pasto. Entonces, la forma más eficiente de no gastar plata en el campo es tener la carga finita, ajustada con la oferta de forraje. Entonces, por eso es que nosotros en el otoño hacemos una evaluación rápida del stock forrajero. Tenemos una metodología que se llama GRAS, en donde hacemos una evaluación todos los años, en otoño, cuando termina el plan abierto, y hacemos una estimación de cuánto pasto hay en cada potrero. Y esa información es la que vamos a usar para calcular la carga. Y en el plan cerrado lo más importante es que nos alcance el pasto, ¿verdad? Y que los animales no estén restringidos y que no estemos yendo muy cerca del piso todo el tiempo, digamos. Cuando uno tiene la carga ajustada en invierno, sucede que en el verano producen muchísimos fenómenos de regeneración. Si yo tengo una carga muy alta y, por ejemplo, la mantengo con forraje suplementario, eh, lo que nos va a pasar es que en el verano entramos con demasiados animales y salimos muy pelados, y ya no va a ser lo mismo que salir con un residuo un poco mejor. Así que bueno, obviamente que en invierno también en muchos sistemas o en el plan cerrado, en vacas de cría, normalmente tenemos las pariciones. Hay aspectos de manejo que hay que tener en cuenta, y bueno, en algunos lugares se pasa 2 veces por cada potrero en invierno, en otros lugares solamente una vez. Así que son las decisiones principales. Pero bueno, en el plan de pastoreo, en la guía, nosotros vamos a ir viendo primero cuáles son los potreros que vamos a pastorear, cuál es la agenda de trabajo y de eventos, y esa agenda incluye calendario sanitario, los momentos que están los toros, los momentos que empiezan los partos, el destete, las vacaciones del personal, las vacaciones nuestras. Toda la agenda queda plasmada con colores, cosa que uno está visualizando todo lo que va a pasar en los próximos 6 meses. Después tenemos, bueno, qué animales van a estar en esa célula, cuáles son sus requerimientos, se hace un cálculo de raciones que se van a necesitar. Después vamos a ver si hay potreros por los cuales no deberíamos estar en alguna época del año, porque se inundan, porque se quedan sin agua, porque los tenemos recién sembrados, por lo que sea. Y bueno, después vamos a ver, tomar decisión de cuántas veces vamos a pasar por cada lugar, y finalmente, al final de todo el proceso, en la planilla vamos a marcar los pastoreos y vamos a definir la secuencia de potreros que vamos a ir comiendo. Este plan requiere un monitoreo. Lo peor que uno puede hacer es creer que el plan no puede tener fallas. En realidad hay que asumir que podemos estar equivocados, y hay que ir monitoreando cómo salimos, cómo está el estado de la hacienda,
ojitos abiertos, porque bueno, la falla en un sistema de monitoreo nos puede hacer tener errores graves en algunos sistemas. Para nosotros, la falla del sistema de control en Patagonia nos llevó a resultados catastróficos, por darles un ejemplo de por qué les digo esto. Así que esto es un poco sobre planes de pastoreo. Ahora, si hay preguntas, contesto las de plan de pastoreo y seguimos con el próximo mecanismo. Acá la pregunta, en el crecimiento del pastoreo que nos determine si está lista para volver a esa parcela. Bueno, sí. Nosotros creo que primero hay que asumir que en un pastizal o en una pastura polifítica no hay una sola especie, sino que hay varias. Así que si queremos mantener que una pastura sea polifítica, la velocidad la marca la planta más susceptible, no la más adaptada. Por ejemplo, yo tengo una pastura de pastobillo y alfalfa y me muevo a los tiempos que dice la alfalfa, como dicen los libros, cada 30, 35 días ya empieza a florecer y ya entramos de vuelta, bueno, cantado que me quedo sin pastobillo en 1 o 2 años. Lo mismo pasa con pasturas que tienen festuca, manejadas como se recomienda, digamos, de no dejarla levantar la festuca, bueno, queda un monocultivo de festuca porque nadie se aguanta esa frecuencia de pastoreo. Así que, ¿cuándo está lista para volver la pastura? Bueno, primero habría que ver cuáles son las especies que están y si ya han podido hacer su desarrollo, digamos, ¿no? Pero para dar una idea, también es cierto que uno debería tener en mente o tener claro, puede hacerlo con jaulas o con algún lugar que no esté pastoreado, ver cuál es el desarrollo que hacen esas plantas en ese ambiente. Muchas veces yo uso las banquinas de la ruta, por ejemplo. Es decir, en la banquina estas plantas están a 80 centímetros de altura, ¿no? A 80 centímetros de altura tienen fácilmente 12, 15.000 kilos de materia seca. Entonces, el momento de entrar sería cuando ya la planta en términos de hoja ya llegó es realmente si el pulso de carbono que hemos logrado, el bombazo, si se acuerdan de la bomba de carbono, si el bombazo fue pleno o todavía estamos a mitad de camino. Entonces, cuanto más la planta, cuanto más se pueda expresar, hay muchas cosas que no vemos, pero una planta que descansó, que tuvo buen tiempo de descanso, eh, desarrolló simétricamente una muy buena cantidad de raíces y esas raíces, cuando entre el pastoreo, buena parte de esas raíces van a morir y van a alimentar el suelo. Entonces, hay varias razones por las cuales no queremos ir tan rápido y queremos dejar que las plantas se expresen. Por otra parte, si hay una planta muy deseable y más lenta de crecimiento y yo voy muy rápido, es muy posible que los animales la exterminen. Así que diría que para sintetizar, para saber si está listo, yo iría primero a asegurarme que las plantas más sensibles hayan podido desarrollarse y segundo, en términos de captura de energía y de carbono, estemos, digamos, en la parte donde la curva ya se achata. A veces se habla de 95% de intercepción de luz, pero como eso es difícil de medir, yo diría que ya cuando estamos en el 80% de la altura potencial que tiene esa planta, ese sería un poco la forma en que lo haríamos. Acá hay otra pregunta que dice, ¿en el plan cerrado se puede pensar en un verdeo? En tal caso, ¿cómo cambia? Sí, claro que se puede hacer verdeo y uno simplemente en el plan cerrado ubica el verdeo como un potrero más, y si son más de uno, pone todos los potreros que haya de verdeo y planifica cuándo lo va a usar y de acuerdo al uso del verdeo, después planifica el uso del resto de los potreros que son perennes.
no hay ningún problema en incorporar los verdeos a un plan. Sí, lo que pasa es que mientras que a los potreros que son perennes, lo que determina los días que nos vamos a quedar en cada potrero es el stock de pasto que está disponible, que se monitorea con el chequeo que se hace. En el verdeo, en el momento que hacemos el plan, el verdeo por ahí todavía está recién en implantación, con lo cual la cantidad de raciones que planificamos sacarle al verdeo la hacemos con tablas, digamos, ¿no? Con estimaciones. Bueno, sí, un verdeo de avena me va a dar 300 raciones por hectárea y en tal fecha, entonces es como un ejercicio de proyección, más que con las perennes nosotros ya no es una proyección, si che, tengo 3 toneladas de pasto en el potrero, así que esos son 150 raciones por hectárea, por ejemplo. Así que sí se pueden usar los verdeos, sí debo decir que una vez que se pone en marcha el proceso de regeneración, los verdeos en general no son necesarios, y a su vez los verdeos nos mandan la sucesión para atrás, porque, digamos, en vez de perennizar el sistema, lo hacemos anual, y sea como sea, la forma de implantar el verdeo significa un disturbio. Si lo hago rastreando es una labranza, y si le meto glifosato es un biocida. Entonces tratamos de no hacer verdeos. Ahora, en muchos campos que vienen de una estructura de verdeo ya de muchos años, es como que vamos saliendo progresivamente, no es que podemos cortar los verdeos de un día para otro. Pero bueno, la idea es que en 2 o 3 años liberarnos del costo de los verdeos, porque las raciones vienen de pasturas perennes, que son raciones mucho más baratas y mucho más seguras, porque el año que viene seco, los verdeos a veces entregan muy pocas raciones comparado con lo que queríamos. Así que podría decir que la tendencia de un campo que entra a hacer manejo holístico es en un periodo no muy largo dejar de hacer verdeos. Bueno, voy a entrar un cachito al tema de la otra planificación, que es la planificación financiera. Después hacemos una ronda de preguntas libre, pero vamos a entrar al tema plan financiero. El plan financiero, Savory lo incorporó en una época en que él se dedicaba a asesorar campos, y encontró que muchos de sus clientes venían muy bien manejando las vacas, pero de repente alquilaban el campo o lo vendían, o digamos, tenían decisiones contrastantes, fracasos, yo diría, que no venían del manejo del pasto, sino que venían del manejo de las finanzas. No necesariamente una persona que maneja bien las vacas maneja bien la cuenta bancaria y las decisiones de inversión. Así que son habilidades distintas, y lo que propone Savory es una metodología pensada para trabajar con un productor sencillo. Alguien que esté en CREA diría casi que el CREA tiene herramientas de gestión bastante avanzadas. Probablemente podrían decir que la planificación financiera holística es bastante rudimentaria. Pero lo que hemos visto es que ese nivel de complejidad está bueno y que funciona bien, y que si alguien la quiere complicar o si alguien la quiere hacer más fina, se puede. Nadie dice que no lo haga, pero con la planificación holística está muy bien. Digamos, la planificación financiera arranca primero con un diagnóstico, es decir, se le calculan los márgenes brutos a todas las actividades actuales, y se analizan los costos, y es como cualquier cosa de sentido común, antes de proponer nada, definir dónde estamos parados, ¿no es cierto? Y antes que eso, yo diría que es importantísimo tener un contexto holístico, porque sin un contexto holístico es como que cualquier colectivo nos deja bien, ¿verdad? El contexto holístico va a marcar un poco los límites de lo que nosotros consideramos un negocio de calidad.
Por poner un ejemplo, si yo no tengo un contexto holístico, podría tener la tentación de alquilar todo el campo para hacer maní y posiblemente maximice el margen bruto, pero vaya muy en contra de la salud del ecosistema. Entonces, dije maní por poner un ejemplo de un cultivo bastante extractivo, podría haber dicho algodón, podría haber dicho cualquier otro, papa. O sea, si el contexto para tomar decisiones es el margen bruto, solamente, bueno, la gente puede buscar los cultivos que dan más plata y se terminó la discusión. En la planificación financiera holística, el contexto de alguna manera pone los límites de qué clase de negocios vamos a querer intentar y qué clase de negocios están fuera. Así que primero el contexto, después saber dónde estamos parados y a qué distancia estamos de ese negocio de calidad que queremos. Una vez que tenemos un buen diagnóstico, el paso siguiente es, si es el campo que lo estamos trabajando por primera vez, hacer una tormenta de ideas, es decir, explorar sin demasiado almidón, sin demasiada rigidez, posibilidades de mejorar. Eso implicaría actividades nuevas o decisiones que mejorarían las actividades actuales, ya sea porque aumentan los ingresos o porque bajan los costos. Así que se hace una tormenta de ideas para identificar ideas y después esas ideas se evalúan. Primero, digamos, hay algunas ideas que no están en contexto de entrada y que las vamos a bajar, y las que están en contexto les vamos a calcular el margen bruto, por ejemplo, al 5.º año, a ver qué impacto, cuánto mueve la aguja, y también la vamos a pasar por las preguntas de testeo para ver si no estamos haciendo macanas en algún otro aspecto. No sé si se acuerdan en el curso, si pudieron ver en testeo de decisiones, el módulo 105, ahí hay 7 preguntas de testeo. Bueno, en el plan financiero se usan directamente, y ahí el margen bruto es una de las preguntas de testeo. Hay otras 6. Así que lo que vamos a hacer es, de la lista de actividades que salieron en la tormenta de ideas, vamos a agrupar las que son afines, las vamos a convertir como en un paquete de decisiones, las vamos a evaluar con un margen bruto y las vamos a comparar entre sí usando las preguntas de testeo. Entonces, al final de esta parte del ejercicio, el objetivo es tener un rumbo estratégico, digamos, tener la hoja de ruta de cómo salgo de mi situación actual a la deseada, cuáles son las estrategias que me llevan en esa dirección, y también, de acuerdo a algunos criterios, cuáles son las que voy a aplicar primero y cuáles son las que voy a aplicar en segunda etapa. O sea, yo puedo imaginar un campo con un nivel de complejidad bastante mayor que el que tengo ahora, pero si yo lo quiero complicar de entrada todo junto, lo que va a pasar es que no lo voy a poder hacer. Voy a tener un problema de implementación. Entonces, por eso es que es importantísimo en un plan financiero definir una estrategia, una línea de tiempo e ir haciendo primero las cosas que tienen mayor reacción marginal y que están más al alcance de lo que podemos hacer, y a medida que vamos mejorando o logrando esas primeras cosas, ir por la segunda prioridad. Cuando queremos hacer todo a la vez, el riesgo es que el operador o que el que está tomando decisiones se sature o estalle en el aire y se queme, y al final, queriendo hacer todo, terminemos haciendo nada. Así que acá donde prima el sentido común, digamos, tratar de ir haciendo pasos seguros, firmes, pero lo importante es que un campo que hizo el plan financiero sabe a dónde va. Entonces, eso de saber a dónde va le permite asignar recursos propios o conseguir otros recursos al punto en donde se produce el cambio que se está buscando. Y no se tienta con cuestiones de ocasión, ¿no? O con modas o con cosas que de repente aparecen por el camino. Así que después que está hecho ese ejercicio y definimos rumbo estratégico,
pasamos al plan del año, y en el plan del año, digamos, hay dos cosas. En el plan financiero propiamente dicho, todo lo que dije antes era preparatorio. En el plan financiero hay dos elementos que son bastante especiales de la planificación financiera holística. Lo primero es que planificamos los ingresos del año y después planificamos la ganancia. Es decir, la ganancia se planifica primero. Es como que si el ingreso es 100, yo saco 30 para ganancia y entonces a partir de ahí tengo que manejarme con 70. Parece una pavada, pero bueno, nosotros todos aprendimos en la facultad que la ganancia era el resultado de ingresos menos costos y era un numerito azul o rojo que estaba ahí abajo de la columna. Y esto cambia la psicología de todo el ejercicio porque al definir cuál es la ganancia que pretendemos, eso desafía bastante la forma en que estamos gastando. Y la verdad que hemos visto resultados increíbles haciendo esto, nada más. Y después, el otro elemento distintivo del plan financiero es la forma que se clasifican los gastos. En economía o en microeconomía, los gastos se discriminan en variables o fijos, o en costos de estructura, o por ejemplo inversión o gasto, pero la forma en que en el manejo holístico se clasifican los gastos, se clasifican en tres categorías, y está el concepto de los gastos generadores de riqueza. Los gastos generadores de riqueza son, pues, son cosas que hacemos por primera vez, o sea que no son parte del manejo habitual, y que tienen la capacidad de cambiar nuestra estructura de ingresos o estructura de costos. Entonces, esos gastos se identifican, que normalmente son los gastos que van a estar relacionados con las estrategias que hemos identificado. Es decir, si yo identifiqué que quiero ir hacia, no sé, hacer ciclo completo y hacer invernada a pasto, bueno, los gastos que yo necesite en hacer las pasturas y los alambres para manejar las vacas serán generadores de riqueza porque están relacionados con el modelo de negocios que yo estoy buscando. Así que después tenemos los gastos inescapables, que como su nombre indica, son gastos que no podemos negociar, ya sea por cuestiones legales o morales. Por ejemplo, si estoy en un campo alquilado y tengo un contrato, tengo que cumplir con el contrato, o si no me desalojan. No tengo posibilidad de discutir eso. O si yo tengo, no sé, mis padres que son dueños del campo ya no trabajan, pero hay que mantenerlos, digamos, el campo mantiene a un matrimonio de gente mayor. Bueno, moralmente no puedo restringir, digamos, no tengo grados de libertad para manejar eso. Entonces, los gastos inescapables es importante separarlos porque ahí ya no gastamos energía en reducir esos costos, y todo lo que queda después es lo que llamamos gasto de mantenimiento. Y ojo, mantenimiento no significa que esos gastos no sean importantes, en muchos casos son cruciales. Imagínense un ejemplo patagónico, la esquila. Hace 100 años que estamos esquilando. Si yo no esquilo no puedo vender la lana, pero la esquila es un gasto de mantenimiento, es lo mismo que vengo haciendo hace 100 años. Digamos, bueno, esa lista de gastos de mantenimiento es donde aplicamos la motosierra para hacer cuadrar un plan. Es decir, a diferencia de lo que hace la mayoría de los productores, la mayoría de los productores cuando está apretado económicamente suspende lo nuevo. Es decir, suspende las inversiones que van a cambiarle su ecuación económica y se queda con todos los gastos que venía haciendo de antes y con esa inercia. Bueno, ese comportamiento que es muy típico se pone patas para arriba porque en el plan financiero holístico separamos la ganancia primero, separamos los gastos generadores de riqueza, sacamos los inescapables y para cerrar el plan, para balancearlo, tenemos que trabajar sobre los gastos de mantenimiento. Y si el plan no cierra, hay que iterar, o sea, hay que repetir todo el proceso hasta que cierre. A mí me ha pasado muchas veces de estar en situación de decir, esto es imposible que cierre,
ver situaciones de no hay caso, y bueno, dándole vuelta y trabajando en equipo, es increíble cómo hemos logrado generar esas respuestas. Así que bueno, para mí es valiosísimo, indispensable en cualquier campo. Es notable que el tema de la falta de resultado económico no es solamente un problema de los campos chicos. Hemos visto empresas grandes que también pierden dinero o ganan muy poco, y que realmente se benefician de hacer este análisis. Así que no sé si hay preguntas sobre el plan financiero, las podemos meter ahora. Si no, sigo con el plan de la Tierra. Adelante. ¿Sigo? Bueno. Sí. El plan de la Tierra es una tarea de diseño de paisajes. La metodología original de Savory tiene una propuesta de trabajo. Nosotros acá en Ovis hicimos un poco de fusión. Incorporamos dentro del proceso algunos conceptos de la escuela australiana del Keyline. Keyline fue un desarrollo que hizo Percival Yeomans en Australia, un genio loco. Y la combinación de esto dentro del manejo holístico ha sido fantástico, digamos, los resultados. Así que nosotros planificamos, ¿qué llamamos plan de la Tierra? Bueno, adecuar obviamente la infraestructura del campo para que esté alineada con el contexto holístico. Es decir, si en mi contexto holístico está vivir en el campo con mi familia, el paisaje debería reflejar un lugar donde alguien vive con su familia. Y esto implica no solamente las condiciones de habitabilidad y confort, sino también implica las comunicaciones, implica la conexión, implica el espacio abierto que rodea las casas, los lugares para jugar de los chicos, para recreación. Es decir, cuando pensamos en un campo donde, digamos, el campo o la infraestructura tiene que ser coherente con nuestro contexto holístico. Si el contexto holístico dice que queremos tener gente trabajando que viva con alta calidad de vida y que esté comprometida con la empresa, bueno, las condiciones de vida en el campo deberían reflejar ese contexto. Y así también con el paisaje, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos apuntando a la biodiversidad y estamos apuntando a que los paisajes sean bellos y que sean vivibles y que sean funcionales, bueno, hay pautas de diseño para lograr, por ejemplo, que retener agua en el paisaje, digamos, tratar de que el agua no se nos vaya en cada tormenta, tratar de retener el agua en el paisaje, tratar de que el agua se quede más tiempo dentro de nuestro campo, generando procesos de regeneración. El tema de los accesos, de los caminos, el tema poder llegar a cualquier lado del campo con facilidad en vehículo, el tema de los árboles, digamos, y acá dividimos en dos grandes rubros. ¿Cuál es el diseño del paisaje en los lugares que ya tienen monte, que ya tienen bosque? Y cuál es el diseño del paisaje en los lugares que ya no hay árboles o que nunca tuvieron árboles. Así que en el primer caso, de lo que se trata es de tener un plan de manejo silvopastoril en donde nosotros hacemos ganadería integrada al bosque, no en base al reemplazo del bosque, sino encontrar un punto de equilibrio en donde hay sinergia entre los árboles, la conservación y la producción. Y lo que hemos visto es que cuando manejamos el bosque con densidades, digamos, manteniendo una densidad de árboles ni tan baja como para que no tenga ningún efecto, ni tan alta como para que sea muy sombrío o no se pueda circular. Bueno, lo que hay es en algún punto hay sinergia entre los árboles y los pastos y tenemos una producción que es mayor que si los árboles no estuvieran. Y esto tiene varias razones, digamos, ecológicas,
que hace que, digamos, abajo del monte se puede producir forraje de altísima calidad y muchos kilos, y con un enorme bienestar animal, digamos, en lugares cálidos como el Chaco, como norte de Córdoba, digamos, todo el Chaco seco, Chaco húmedo, en donde podemos tener temperaturas estivales altísimas. Bueno, hacer la ganadería en un esquema de bosque abierto, de sabana, es mucho mejor que cargarse el bosque y reemplazarlo por una pradera. Así que nosotros vamos por esos sistemas, y también en muchos casos estamos apuntando a sistemas silvopastoriles implantados, ¿no? Es decir, cuando no hay bosque y ya el bosque o fue reemplazado o nunca existió, por ejemplo, en la pradera pampeana, en la cuenca del Salado, de repente sistemas silvopastoriles incorporando nueces de pecan, por poner un ejemplo, o olivos, este, por dar dos casos, se pueden armar sistemas que no solamente aumentan el secuestro de carbono, porque es como ponerle otra capa de fotosíntesis al campo, sino que también aumenta la producción de pasto, aumenta el bienestar animal, y encima, en algunos casos, tenemos otro bien, o sea, diversificamos la economía del predio. Así que en ese plan de la tierra se diseñan todas estas cosas, lo mismo que los bosques de sombra, digamos, para proteger a los animales, los espacios alrededor del casco, que son multifunción, de repente producen alimentos para las personas que viven en el campo, frutas, como también espacios de recreación que reflejan de alguna manera una conexión con el ambiente y, un, y una actitud de disfrutar la naturaleza, y de volver a esa mística pionera, ¿no? De gente que se instaló en los campos, no sé, 3 generaciones, 4 generaciones atrás, le pusieron muchísimo, todo lo que tenían, y bueno, y hoy vemos taperas o lugares que ya están reducidos a la categoría de gamela, digamos, lugares que se va a trabajar y que las instalaciones reflejan los sueños de generaciones, digamos, de 3, 4 generaciones atrás. Así que, digamos, cerrando el punto de los árboles también incluye las plantaciones cercanas al casco que tienen que ver con el disfrute. Y después, bueno, están las instalaciones. Hay muchos casos, ejemplos de gente que lidia con corrales inadecuados para trabajar con animales, que están mal diseñados, que les producen estrés, que son peligrosos para la gente que trabaja, que son estresantes para los animales. Entonces un círculo vicioso, porque el animal se acuerda que ahí, cuando no sabía para dónde correr, le pegaron un palazo, entonces no quiere entrar. Digamos, las instalaciones que están bien diseñadas generan un flujo natural de los animales no tienen miedo, circulan bien, y la gente que trabaja segura y trabaja con mucho menos reniegue, van renegando menos y las cosas andan mejor. Bueno, todo eso se diseña, lo mismo que se diseña las viviendas, las instalaciones de carga, bueno, todo lo que tenga que ver con instalaciones. Y finalmente se definen los alambres. Los alambres son lo último que se pone sobre el paisaje, porque vamos siguiendo una escala de permanencia, y entonces el último paso es definir dónde van los alambres. Y bueno, la idea es que el diseño de los alambrados y de los potreros nos permita optimizar la regeneración de tierras, y también nos permita un tráfico fácil de los animales de un lugar a otro, digamos, que no tengamos que abrir 40 tranqueras para llegar a la manga. Así que eso se diseña también. Y bueno, todo ese trabajo de plan de la tierra eh, interactúa con el plan financiero, porque yo en el plan de la tierra defino cómo es mi campo de los sueños, pero capaz que cuando le ponemos precio, el campo de los sueños es carísimo, y entonces hay que dividirlo en secciones que se puedan hacer. Entonces un plan de la tierra típico puede durar 5 años o puede durar 10.
Lo importante es saber a dónde quiero ir, entonces no importa si tardo 10 en armarlo, pero bueno, ese es un plan de la tierra que me va a orientar en dónde quiero invertir y cómo quiero ir mejorando el campo. Así que bueno, yo disfruto mucho hacer el plan de la tierra, tiene un componente de arte, tiene algo de diseño, digamos, tiene algo de paisajismo, tiene muchos elementos creativos y bueno, y la idea de eso es ser inclusivo en esa planificación y que se involucren la familia, que se involucren los hijos, que realmente ese campo refleje el contexto holístico de esa empresa en acción. Y bueno, hasta acá creo que es más o menos el repaso de los procedimientos de planificación. En general, digamos, todo esto requiere monitoreo. El plan de pastoreo requiere monitoreo de la condición de los animales y también el chequeo anual de los pastos y de los suelos. El plan financiero requiere por lo menos un chequeo mensual para ver si lo que proyectamos está sucediendo o estamos con desvíos y cómo corregirlos. Y el plan de la tierra requiere ir viendo cómo vamos en su ejecución, ¿verdad? Entre lo que hemos planeado y lo que realmente está sucediendo en el terreno. Así que en ningún caso se tiene que dar que hagamos un plan y que listo, nadie más mire a ver cómo vamos. Tenemos que ir siempre chequeando y pensando que podemos estar equivocados en alguna de las decisiones. De hecho, los planes de la tierra van cambiando porque son planes vivos, ¿no? De repente nos damos cuenta de que esto que queríamos hacer se puede hacer mejor de otra manera y bueno, y se cambia, ¿no? Bueno, yo llego hasta acá, ya les hablé mucho, así que ahora vamos a estar disponibles para las preguntas que quieren hacer, si las quieren pasar por el chat o simplemente somos poquitos, abren micrófono y hacen la pregunta. ¿Qué les parece? Sí, usted en un momento mencionó las key line. De lo que yo tengo entendido son un momento en que, digamos, el agua, digamos, en un escurrimiento cambia un poco la velocidad. La pregunta es cómo aprovecharlas y cómo encontrar esos lugares. Sí, bueno, bien, sí, en realidad Keyline, sí, Keyline es línea clave y es la traducción, digamos, el hombre le puso así a su método, pero Ujú. sí, eh, el punto clave es el punto donde en un valle cambia la pendiente y el agua tiende a frenarse. Por ejemplo, cuando yo vengo una pendiente muy abrupta y de repente se arma la curva, digamos, y el agua se empieza a frenar. Ese es un punto clave y la curva de nivel que pasa por el punto clave es la línea clave. Y entonces en esos puntos son los más eficientes o los mejores para poder cosechar agua. Por ejemplo, si yo quiero hacer una represa o un embalse, digamos, para tener agua cosechada, digamos, que no se nos vaya toda escurrida, sino que quede algo y que lo podamos manejar, bueno, el método este de Keyline nos permite identificar lugares ideales para almacenar agua. No es la única forma, pero bueno, todo lo que es Keyline tiene técnicas de manejo hidrológico, ¿no? De cómo aumentar la infiltración. Hay un implemento, un aradito de Yeomans que se llama, que también se usa para aumentar la infiltración, eh, digamos. Pero sí, digamos, el punto clave es el punto en un valle donde cambia la pendiente. Y eso se detecta primero con un mapa topográfico teniendo hoy con modelos digitales de terreno, así groseramente, con un mapa que tenga curvas de nivel cada 1 metro, 2 metros, se detecta fácilmente un punto clave. Y después ya en fino, en el terreno, sí, con un nivel o utilizando
un relevamiento más fino con dron, pero bueno, no hace falta eso. Digamos, con un nivel común se logra definir con precisión cuál es el punto clave. ¿Lo pudieron terminar o están en la mitad? ¿Por dónde van? ¿El de introducción, Pablo? Sí, el de introducción. A mí me quedan 2 puntos nada más, Ajá. 2 módulos. Bueno, ¿y cómo te ha resultado hasta ahora, Pablo? Eh, yo creo que la respuesta vendría por el contexto que vos arrancaste hablando en el principio. La verdad que el curso me parece muy bueno, tanto que lo traté de como de comunicar a profesionales y a todo lo que Ujú, tenía a mi alrededor. ujú, Y, pero yo no sé la edad tuya, yo tengo 74, no prende. Es como que si coincido totalmente con vos, si el contexto no está, todo lo que se avance o se trate de avanzar termina siempre abortando. ujú, Al curso concretamente lo encuentro muy coherente y personalmente me alineo totalmente al tema. ujú, Reitero, lo difícil es encontrar ese contexto para que germine en una ujú, situación, valga la redundancia, de contexto muy complicado y de inmediatez tremenda. Entonces, lo que son plazos rápidos, el ahora ya, más, más la complicación del contexto, no me refiero al contexto del holístico, sino al contexto de todo lo que nos rodea, hace ujú, que el curso en sí no prenda y no avance, por lo menos en lo que a mí me rodea. ujú. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Pablo. Hola. Bueno, yo hice Fernando, yo hice el curso, ya lo hice, me autoevalué, en algunos casos le erré y volví a releer y ahora voy a entrar voy a hacerlo de vuelta totalmente para fijarlo un poco más, ¿no? La verdad que Ujú, me gustó mucho, pero hace unos días fui a la estancia El Barranco con Pedro Rivolta, dio ujú, una clase sí, ahí, la verdad que me gustó muchísimo, ujú, realmente ahí es donde cerrás un poco todo, ujú, eh, porque realmente en lo práctico no había hecho nada de esto, solamente vengo hace 3 4 años leyendo del tema, pero sí. nada en lo práctico, ¿no? Por eso me voy a acercar un poco más a todas esas actividades prácticas que haya, me voy a acercar. Este, pero realmente la docencia de Pedro realmente me transmitió muchísimo y la verdad que me dejó muy bueno. La verdad que me Bueno, encantó me todo. alegro. Así que Este, estuviste de planificación. sí, 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 estuve un poco reviendo eso que era un poco, me interesaba ver la otra parte, ¿no? Digamos, la parte Ujú, más de campo, digamos, ¿no? claro, sí, Este, seguro. un poco, no tiene nada que ver para la situación donde yo lo veo, porque un poco lo pienso en la zona de Salta, el Chaco salteño, pienso que ahí las rotaciones serán, incluso pienso que deben ser hasta anuales, pero bueno, no sé, hasta que no lo empiece no me daré cuenta. Está bien. Igualmente, en su momento me acercaré al nodo de allá. Ojalá. Sí, sí, muy bien. Hago una pregunta, Pablo, respecto a lo que dijo recién. ¿Volver a repetir el curso de introducción
refrescarlo es posible. Yo no sé, la verdad, me parece que más para O Laura sea, la no, pregunta. Yo no sí, sé si se cierra el curso de introducción o no. Sé que en la Y, especialización queda abierto un par de meses más, pero después se cierra. No sé si el curso de introducción quedan con posibilidad de entrar. ¿Te el de acordás? inscripción dura 6 meses. No sé cuándo te inscribiste. creo que, no recuerdo, puede ser en junio, por ahí. Ahí me Bueno, son parece que seis fue. meses de junio hasta enero más o menos. Igual podés comunicarte y lo podemos extender un poco más. Correcto. No hay Sí, problema con porque eso. sí, me pareció interesante la propuesta de recién de volverlo a repasar. Uno va como decantando conceptos y volverlo a hacer me parece interesante. Por eso quería saber. Mira, sí, sí. Bueno, ahí está contestado. Gracias. Bueno, ¿todos ustedes están en zona de sequía o hay alguien que viene con suerte este año? Hoy estamos en una zona mejor que ayer, pero sí, hemos estado, creo que todavía estamos en zona de sequía, por lo menos esta zona acá de centro de Córdoba, Ujú. mejor dicho, sur de Córdoba, Río Cuarto. Sí. Río Cuarto, sí, sí, sí. Bueno, Nosotros acá en Entre Ríos también meses sin lluvia. Bueno, y ayer hubo linda lluvia, entre 60 70 milímetros, ajá, eso es oro en polvo. sin duda Sí, alguna. Estábamos ya en los últimos pedacitos de pasto que quedan. Mira, sí, sí. Bueno, yo creo que es importante visualizar que el tema del cambio climático no es un chiste y que así como vienen las cosas, la situación se va a ir agravando. Así que es importante tener eso a la vista y conectarlo con que la degradación de tierras y el cambio climático tiene en buena medida que ver con toda la forma en que los seres humanos estamos produciendo alimentos, ¿no? Y así que es importante anticiparse y empezar a hacer cosas diferentes antes que por una razón de emergencia eso sea forzado, ¿no? Es decir, en 10 años más es muy posible que no se admita que se produzca una carne que tenga 30 kilos de dióxido de huella, como tiene la carne convencional hoy. Eh, Probablemente sea inadmisible en 10 años más y probablemente sea muy valioso tener una carne que secuestra, por cada kilo de carne que secuestra 3 4 5 kilos de dióxido. Creo que en ese momento va a ser muy sabio estar ubicado en ese lugar y no en el otro, ¿no? Así que yo creo que tenemos que tener esto a la vista, porque 10 años no es mucho, y es mejor prepararse para ese momento a que nos pesque, digamos, con las riendas bajas, ¿no? Eh, no sé si ustedes han estado al tanto, pero la concentración de dióxido de carbono sigue aumentando al mismo ritmo desde hace 10 años. Y bueno, los récords de temperatura se siguen rompiendo, las secas prolongadísimas las estamos viviendo nosotros, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar ya está sucediendo, ya hay migrantes en Indonesia, en islas del Pacífico que ya se inundan a cada rato porque aumentó el nivel del mar. Tenemos millones de personas desplazadas de esos lugares yendo al continente. Así que no dejaría de tener esto a la vista cuando analizamos todas estas técnicas, ¿no?
muy cierto. Pablo, puedo hacer una pregunta relativamente particular, pero no Sí, sé. En primer lugar, si existen experiencias de agricultura regenerativa, agricultura, o sea, regenerativa, bien dicho, sobre planteos bajo sistemas de riego, en este caso pivoteado, sí, donde está existen. la incorporación de la ganadería, o sea, un planteo Sí, holístico, pero que se mueven sobre sistemas ya con la variable riego medianamente manejada, que sí. son los sistemas de riego por pivote. Sí, claro que eso existen. En Ovis es relativamente nuevo. Nosotros veníamos más de ganadería, pero ahora tenemos, tenemos digamos, un experto trabajando con nosotros y los nodos de Ovis están empezando a trabajar, digamos, con el apoyo de esta persona que entró. Y tenemos una especialidad, digamos, la escuela tiene un curso de agricultura regenerativa que está muy bueno, ya se hizo 2 años seguidos en donde, digamos, los principios de la agricultura regenerativa están presentados en este curso. Pero con el sistema, con la incorporación del riego, Sí, o, lo que pasa es que, digamos, el riego lo que hace es ayudarnos a hacer más está- seguro el proceso, pero, digamos, el que sea riego o no sea riego no cambiaría un montón de decisiones, digamos, ¿no? Es decir, el riego nos baja el riesgo sí, exacto. climático y nos mejora la productividad. Y eso va a Sí, favor sí, de la agricultura absolutamente. regenerativa. Así que no es problema, que al contrario, es una ventaja si tiene riego. Sí, Pero, pero sí. los principios van a ser los mismos, digamos. ¿Y La dónde están práctica. esos, ese nodo, concretamente los nodos esos que No, están el ya nodo, avanzados? ¿usted está en Córdoba? Sí, tuteame, por favor. Sí, bueno, en Córdoba tenemos un nodo que está listo para empezar a trabajar en agricultura regenerativa. Como esto es un servicio nuevo en los nodos, los primeros trabajos van con un mentoreo que le llamamos de Agustín Barbera, que es el especialista. Es decir, que las primeras sesiones va alguien de Ovis Central, digamos, a acompañar al técnico local para ir formándolo. Es decir, nuestra idea es que en cada nodo de zona agrícola haya técnicos que sepan aplicar todas estas prácticas. ¿Córdoba ¿te referís a la ciudad capital, a Córdoba capital? Sí, hay un nodo que cubre la provincia de Córdoba, que está en Y capital, está en... pero bueno, atiende toda la provincia. Ah, perfecto. Bien, ¿y Sí, cómo se toma contacto con ese nodo, Pablo? directamente entras a la página web de Ovis Ajá. 21, ahí va, Miguel está, gracias Miguel, ahí está el link, Ah, perfecto. a la página de Ovis y buscas ahí en un lugar donde dice nodos y ahí está el mapa y están todos los datos de contacto de cada nodo. Bien, bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Así que si bien es un servicio nuevo, bueno, hemos incorporado a Agustín Barbera que llevaba muchos años trabajando en INTA sobre este tema. Ajá, perfecto. Bien, gracias. Bueno, Una consulta con respecto recién hablaba de carbono. Si bien obviamente para nosotros es súper prematuro, pero aprovecho para preguntar cómo funcionan esos créditos de carbono y qué tan difícil o no es incorporarse a alguna certificación de ese tipo. Bueno, nosotros tenemos en este momento 3 programas de carbono que están en ejecución, con lo cual es relativamente sencillo incorporarse a estos programas, en el sentido que hemos facilitado toda esa parte.
los programas, digamos, un crédito de carbono equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono que ha sido retirada del aire. Un crédito de carbono en realidad es un documento, es un papel que emite una certificadora, y en ese papel, digamos, hay información de respaldo que dice que ese secuestro de carbono sucedió. Así que nosotros tenemos un programa en la parte norte del país que se llama SARA, lo hacemos en asociación con un grupo holandés, y el programa está inscrito en la certificadora Verra, que es la certificadora más conocida, y el crédito de más prestigio es el de Verra. Así que es un programa que está abierto, que digamos, los nodos son los que lo implementan, y la práctica, que es la que genera los créditos, es el manejo holístico. Es decir, lo único que se le requiere a un productor es que haga manejo holístico. Entonces se monitorea cuál es el estatus, cuál es el stock de carbono que tiene actualmente. Hay un contrato que hay que firmar para participar del programa. El productor firma el contrato y después tiene que hacer, digamos, las planificaciones que acabo de contar. Por lo menos las del pastoreo son obligatorias, y tiene que hacer el monitoreo, que todo eso lo hace con el nodo, digamos. Entonces, en realidad, el programa no le exige hacer nada que no tendría que hacer de todas maneras. Es decir, si uno quiere mejorar su sistema ganadero, bueno, esta es una opción, la del manejo holístico, y si uno quiere hacer manejo holístico, y bueno, va a tener que tener ayuda de un educador al principio, y tiene que ir monitoreando sus resultados. Ahí aparece, digamos, el programa MASR y sus nodos. Ahora, si uno se mete en un programa de carbono, no le cuesta nada, firma un contrato y por aplicar el manejo holístico y medir los resultados, se generan ingresos por créditos de carbono, que son emitidos por esta certificadora Verra y son vendidos por nuestro socio holandés, digamos, que tiene todas las conexiones para colocar esos créditos en Europa, que es donde está la demanda más urgente. Así que es relativamente simple entrar, Aníbal, porque hemos resuelto el problema de toda la gestión, digamos. El programa se ocupa prácticamente de todo. Así que ya tenemos unos cuantos contratos firmados para este programa, y uno firma y a los 3 años, 2 o 3 años, ya está cobrando créditos de carbono. Así que creemos que es muy conveniente. Cuanto más alejado está uno de la zona núcleo, mayor es el impacto relativo que tienen los créditos de carbono. Digamos, si yo tengo un tambo con $1.000 por hectárea de margen bruto, es posible que los créditos de carbono no muevan mucho la aguja. Ahora, si estoy en el norte con un margen bruto de $60 por hectárea o $100, o en Patagonia, que ni siquiera medimos el margen bruto en dólares por hectárea, es bajísimo. Bueno, en esos lugares más marginales, el peso de la venta de créditos de carbono puede superar, en algunos casos, hasta la producción. Perfecto, muchas gracias. Así que bueno, ahí yo recomendaría que entren a la página de Roots. Miguel, les puede pasar el link si quieren saber más sobre el programa POA. Si no, Ahí se los envío. gracias. Nosotros trabajamos con una empresa con la cual tenemos una alianza que se llama Roots. Ellos son los que gerencian los programas de carbono, y van a encontrar ahí bastante información. Y si no, bueno, el 2 de noviembre vamos a hacer un día dedicado a estos programas de carbono, que el día se llama Productores al Mercado de Carbono, y vamos a estar en la rural de Jesús María el 2 de noviembre a las 9 de la mañana. Así que vamos a estar por lo menos para los que están en Córdoba, vamos a estar en vivo ahí, contando de qué se trata esto con detalle, y a la tarde vamos a ir a ver un campo que está haciendo manejo holístico. Así que hay un programa interesante para los que puedan estar. Los esperamos.